Dios te bendiga, hermano, hermana, es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, nos toca un capítulo más de la segunda carta a los tesalonicenses, así que no te la pierdas. Después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos acá en la segunda carta a los tesalonicenses. Tiene solamente 17 versículos, así que será un estudio un tanto corto, pero muy interesante. Así que espero que tengas tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, todo lo que necesites para poder sacar el máximo provecho de este estudio que estaremos teniendo nosotros el día de hoy, ¿no? La semana pasada que veíamos el capítulo 1 hablábamos de que las posibles razones por las cuales se había escrito tan prontamente una segunda carta a los tesalonicenses era por las situaciones de tribulación que estaban pasando. Están viviendo momentos angustiosos, así que era necesario animarles, y al parecer esos momentos angustiosos estaban creando confusión, ¿no? Ellos decían, ¿será que el momento final ya está llegando? Porque estamos pasando momentos difíciles, y de acuerdo a lo que se ha entendido, bueno, los momentos difíciles se van a agravar cuando llegue el momento del fin, ¿no? Bueno, entonces Pablo trata de aclarar este asunto, ¿no? Así que vamos a ir ahí al capítulo 2, versículo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, y dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿no? Entonces aquí Pablo hace una aclaración. El día del Señor está cerca. Aquí es donde hay cierta división en la interpretación de la iglesia en cuanto a la venida del Señor, ¿no? Algunos creen que habrá un rapto de la iglesia, donde el Señor los llevará a la iglesia al cielo. Hay otros que no creen que va a haber un rapto de la iglesia, sino que la iglesia pasará por el periodo de tribulación, ¿no? Y entonces algunos aquí en estos pasajes es donde encuentran las bases para una o para la otra, ¿no? Así que dependiendo de lo que tú creas, ¿no? Aquí Pablo lo que nos está dando es cierto orden de los eventos que van a ocurrir, ¿no? Si este evento a lo que Pablo está hablando es ese punto final, te voy a decir una de las interpretaciones. La iglesia, una de las interpretaciones, que es la premileniarista, donde Jesucristo se lleva a la iglesia en un rapto, se la lleva para el cielo y después viene una tribulación, ¿no? Entonces los que tienen esa interpretación en este pasaje lo que ven es de que hay una tribulación en Tesalónica. La iglesia está pasando esa tribulación muy difícil, y entonces ellos creen de que ya pasó el rapto, ya Cristo se llevó a la iglesia y entonces ellos se quedaron, ¿no? Y ahora lo que viene sería un juicio final. Bueno, esa es una de las interpretaciones, ¿no? Entonces, para que podamos ir entrando en cierto contexto o al menos ir entendiendo esta carta, al fin de cuentas, la interpretación que tú tengas de esta sección, entonces va a depender de si tú crees que Cristo se lleva a la iglesia antes de una tribulación o la iglesia pasa por una tribulación, ¿no? Entonces Pablo viene tocando este tema. Entonces hay una angustia en los hermanos de Tesalónica, ¿no? La angustia es: el día del Señor está cerca. El día del Señor en cualquier momento va a venir. Entonces Pablo viene a aclarar este asunto, ¿no? Porque las tribulaciones, mis hermanos, vamos a tener que enfrentarlas siempre. La iglesia está pasando esas tribulaciones ahí en Tesalónica y están interpretando de que entonces el fin está cerca. Ya los últimos días están llegando. Así que será necesario que se aclare este asunto, ¿no? Porque no solamente hay una aflicción física, sino que ahora hay una aflicción espiritual
en los hermanos de Tesalónica. Por eso Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto es interesante, mis hermanos, y aplica no solamente a lo que tú y yo entendamos en cuanto a los días finales, sino que esto también aplica a cualquier área de nuestra vida, hablando de nuestra vida espiritual, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, ¿no? Debemos estar firmes, debemos tener nosotros las bases suficientes para afirmar lo que creemos. Mi hermano, no creas algo solamente porque alguien más lo cree. Tú necesitas tener tus bases claras para creer lo que crees, para entender lo que entiendes, porque al fin de cuentas en los momentos difíciles eso es lo que a ti te va a sostener. Aquí en el versículo 2 dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. O sea, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra. Entonces pudiera ser también de que algunos escritos andan ahí haciéndose pasar como escritos de Pablo, pero no fue Pablo el que los escribió. Así que ten eso, mi hermano, en mente también, el engaño que se mete dentro. Y esto es importante, mira, porque hay engaño hay falsas enseñanzas, hay enseñanzas mentirosas que se meten a la iglesia las termina creyendo. ¿Por qué? Porque no están firmes en la verdad. Y eso es lo importante. Es importante, mi hermano, que estudiemos la palabra de Dios para que tengamos nuestras bases firmes de lo que creemos. Así no nos viene a mover a nosotros cualquier situación. A los tesalonicenses les está sacudiendo un poco esta situación, ¿no? Así que no creamos que nunca estaremos en una situación similar. Lo mejor que podemos hacer es reafirmarnos el día de hoy que no estamos en una crisis tan grande, para que cuando la crisis venga nosotros estemos firmes. Seamos sabios, imitemos a aquel hombre que edificó su casa en la roca, para que cuando la tormenta llegue, la casa permanezca firme. Bueno, así nosotros también con nuestras doctrinas, con las enseñanzas que creemos, asegurémonos de tener las bases suficientes y estar firmes en esas creencias. Si en alguna tenemos duda, bueno, informémonos, estudiemos, preguntemos a alguien que tiene la misma interpretación y entonces que nos ayude a reafirmarnos en esto que estamos creyendo. Pero la base de todo es la palabra del Señor. Entonces Pablo dice aquí, no se turben, no se dejen mover. Hay situaciones difíciles que están pasando. Hay algunas cartas que posiblemente están como que si nosotros las hubiéramos enviado. Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El que no vendrá el día del Señor, ¿no? La venida de nuestro Señor. Dice acá Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando la iglesia se aleja de la verdad, de sus doctrinas. Ese es un resultado triste y es la consecuencia de del poco interés y el poco estudio de la palabra de Dios. El apóstata terminará negando su fe porque hay otras cosas que parecen más gratas. Hay un dicho que dice, los pastos se ven más verdes del otro lado, ¿no? Bueno, a veces en nuestra fe hay algunos también así, que ven por otro lado más verdes los pastos y terminan dándole la espalda al Señor. Bueno, aquí hay un punto que Pablo nos está diciendo. Primero va a venir la apostasía, parte de los que tenían título de iglesia terminarán alejándose de la verdad de Dios, ¿no? Dice, antes va a venir la apostasía y después se va a manifestar el hombre de pecado. Este lo conocemos como el anticristo, ¿no? El hijo de perdición. Pablo le llama aquí hombre de pecado e hijo de perdición. Son sinónimos, refiriéndose al mismo ser. Entonces Pablo está diciendo, espera, hay un orden de eventos que sucederá, ¿no? Recuerdo hace años atrás leía de que en cuanto a la marca de la bestia, ¿no? Aquello que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, cuando las placas de los carros salieron, parece que hubo una comunidad que dijo, esa es la marca de la bestia, ¿no? Cuando las tarjetas de crédito salieron, algunos dijeron, esa es la marca de la bestia, ¿no? Y cuando el código de barras salió para los productos, otros dijeron, esa es la marca de la bestia, ¿no? Entonces, gente que vive con temores porque no está firme ni entendida
de los eventos que sucederán. Algo así estaba pasándole a los tesalonicenses. Por eso Pablo les dice, hay un orden de los eventos, ¿no? Y él ya les había dicho, yo he hablado de esto con ustedes, así que ustedes tienen esta información, la tienen, afírmense en la información, ¿no? O sea, no quiere decir que ellos ignoraban esto, sino que como que estaban siendo convencidos por otra enseñanza. Dice, antes vendrá la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Primero es un desligamiento de la fe y después sale a la luz el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, como mal le conocemos. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este está en contra de cualquier culto, de cualquier servicio, todo aquello que apunta a la fe de nuestro Señor. Este está en contra de eso. Tanto, dice, tanto así, o sea, a tan grande punto llega que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Toma la posición de Dios, ¿no? O sea, está poniéndose en el lugar que no le corresponde. Pablo dice, esas son señales que tú tienes que ver, porque son situaciones que sucederán antes de la venida del Señor. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces Pablo le está diciendo, recuerden que esto yo ya se los enseñé. Mi hermano, cuando aprendamos algo, nosotros tenemos que ser diligentes en repasarlo, en reestudiarlo, en reaprenderlo y reaprenderlo, porque las cosas se nos olvidan, no porque una vez escuchamos algo creamos de que ya quedó grabada en nuestra mente, no, necesitamos nosotros volver a repasar y reafirmar. Esta iglesia ya había recibido esta instrucción, esta enseñanza, pero ahora está siendo agitada. Entonces Pablo les recuerda, yo cuando estaba con ustedes yo les contaba todo esto. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿no? Y entonces Pablo les dice, ustedes saben de que hay algo que está deteniendo estos episodios. Y en este caso está apuntando hacia el hijo de perdición, ¿no? Eso será, hay algo que lo está deteniendo. Y aquí es donde hay varias especulaciones también. ¿Qué es esto que está deteniendo, ¿no? Pero lo interesante acá es una palabra que constantemente hemos escuchado en la escritura. Cuando dice, a su debido tiempo se manifieste. Dios tiene un tiempo preciso y un tiempo exacto para cada evento en la historia. Así que esto no se le ha escapado al Señor de las manos. El momento preciso cuando esto suceda, ese momento es el que va a suceder. Es como la llegada de Cristo. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? Bueno, vino en el momento preciso. Cada acontecimiento en la vida está perfectamente organizado en la sabiduría de nuestro Creador. Así que nosotros no debiéramos preocuparnos en cuanto a si esto se atrasa o se adelanta. Sucederá cuando sucederá y va a suceder cuando el Señor dijo que iba a suceder. Porque Él es el que está en control de todas las cosas. Él es el que tiene las piezas del ajedrez y las mueve a su antojo. Él es el que arma este rompecabezas de la vida. Así que nuestra función será depositar nuestra confianza en el Señor, sabiendo de que es fiel y que es sabio, ¿no? Dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos saben, ellos están informados de qué es algo que lo detiene. A nosotros no nos lo aclara aquí Pablo, por eso hay muchas especulaciones, ¿no? Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el proceso ya está. Ya estamos entrando a la decía Pablo aquí en esta palabra, la apostasía. De todo este proceso ya está avanzando, dice Pablo, ¿no? Ya está en acción, dice, es la palabra que él usa, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y aquí nos vuelve a repetir eso, hay algo que lo detiene, al misterio de iniquidad ya empezó, no se ha manifestado el hijo de perdición todavía porque hay quien al presente lo detiene, ¿no? Aquí algunos creen que era el Imperio Romano el que estaba deteniendo esto, ¿no? En aquel entonces, cuando el Imperio Romano estaba todavía activo.
Otros creen de que se trata del Espíritu Santo, el que está deteniendo la manifestación del hijo de pecado, y que el Espíritu Santo será quitado, ¿no? Otros creen que es la iglesia, otros creen que es el mismo Dios que está deteniéndolo, pero llegará el momento en que ya le dé el ok, digamos, o la luz verde para que actúe como está dicho que debe actuar, ¿no? O sea cual sea, Pablo deja claro, hay algo, una fuerza por encima de ese poder que lo está deteniendo. Eso nos deja saber de que no es alguien todopoderoso. Tiene sus limitaciones. Así que Dios está envuelto en todo esto, mis hermanos, ¿no? Entonces, esto que lo detiene, dice, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces Pablo nos recuerda también de que este personaje inicuo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, el anticristo, como tú quieras llamarle, se va a manifestar y hará lo que se supone que debe hacer, pero también tiene sus límites. Límites para su inicio y límites para su final. Límites para su inicio porque no inicia cuando se le antoje, sino cuando le es permitido. Límites hacia su final porque también será destruido por el mismo Señor con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, ¿no? Y entonces ahí está hablando. La venida del Señor es en el momento cuando vaya a destruir entonces a este hijo de perdición. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces está diciendo de qué parte está este inicuo, está de parte del diablo, ¿no? Y viene con poder, viene con señales y viene con prodigios mentirosos. Este es el problema para muchos que no están firmes en la palabra de Dios. Para aquellos que no están firmes en la verdad del Señor. Aquellos que son fácilmente movidos por sus emociones. Aquellos que ven algo sobrenatural. Y si lo ven sobrenatural dicen es Dios el que lo está haciendo. Mi hermano, aquí hay algo bien interesante. Porque Pablo está diciendo de que este inicuo, el hijo de perdición, viene apoyado por Satanás y también trae poder, señales y prodigios. Ok, eso quiere decir de que no todas las cosas que se ven poderosas vienen de Dios. También algunas vienen del diablo. No todas las señales que nosotros pudiéramos decir vienen de Dios, no todas son de Dios. Hay algunas señales mentirosas que vienen del diablo, ¿no? Prodigios mentirosos, dice aquí Pablo también. O sea, de que hay cosas, mis hermanos, que nos podrían sorprender, que nos podrían deslumbrar, que podrían hacernos creer que es Dios el que está obrando, el que está actuando. Sin embargo, nos daríamos cuenta de que no es Dios si estuviéramos afianzados en la verdad. Es necesario el estudio de la verdad, es necesaria la relación estrecha con el Espíritu de Dios, es necesario vivir en oración. La iglesia pudiera caer, o aquellos que tienen el título de iglesia pudieran caer en el engaño. No quiero decir que la iglesia va a caer en el engaño, porque la iglesia ya está apartada y está separada. El problema es de que hay muchos que creen que son iglesia. Ese es el gran problema, ¿no? Y nosotros a todo mundo le decimos iglesia, pero no, iglesia solamente hay una, ¿no? Muy bien, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí Pablo hace una diferencia también. Este personaje traerá señales, traerá poder, traerá prodigios. Y hay muchos que van a ser engañados, pero los que van a ser engañados son aquellos que se van a perder. No es todo mundo el que va a ser engañado, solamente los que ya están de camino a la perdición. Porque hay otros que recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos no recibieron ese amor de la verdad para ser salvos. Entonces hay una diferencia aquí entre la iglesia. La iglesia no va a ser engañada. Aquel que cree que es iglesia pero no es iglesia, ese sí va a ser engañado.
Aquella iglesia verdadera y legítima no es engañada por señales, ni por prodigios, ni por cosas poderosas, pero aquellos que creen que son iglesia son engañados por señales, prodigios y poderes mentirosos. Mi hermano, debemos nosotros estar bien alertas, ¿no? Nuestro deseo es de que todos se salven, ese es el anhelo del corazón de todos. Incluso la Escritura nos habla de que Dios quiere que todo mundo se salve, de que el inicuo se arrepienta, que cambie su camino y que se salve y que no muera, ¿no? Entonces el deseo de Dios también es de que muchos se salven, pero la realidad es de que no todos van a ser salvos. Muchos son los llamados, pero van a ser pocos los escogidos. Por el camino ancho van muchos a la perdición y el camino angosto es el que lleva a los que llevan a la vida eterna. Así que no es la mayoría la que tiene la razón, sino es aquellos a quien Dios ha elegido. Por cuanto dice acá este versículo 10, no recibiréis el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso nos da a entender de que hay una comunidad y creemos que ahí estamos en esa comunidad de aquellos salvos que no son engañados por señales y prodigios y por poderes mentirosos, ¿no? Por esto Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y entonces se dice acá a Pablo que Dios les envía este poder engañoso. Bueno, esto es como decir, ¿no quieres recibir las instrucciones correctas y seguir el camino verdadero? Bueno, pues haz con tu vida lo que quieras. Es algo similar a lo que la historia del hijo pródigo nos cuenta, con aquel muchacho rebelde que pidió su herencia y el padre dijo, bueno, ahí está, vete y enfrenta tú la vida sin el cuidado del padre. Adiós. Bueno, algo así entiendo yo lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Que estos no quisieron la verdad de Dios. Bueno, pues entonces llénense de mentiras, de engaño. Disfruten el engaño. Llévenle complacencia a su corazón en el engaño. Es asunto de decisión. Ustedes decidan qué van a hacer, ¿no? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Entonces aquí viene las consecuencias, la condenación por creer la mentira y la salvación por creer la verdad. ¿En dónde te encuentras tú, mi hermano? ¿Crees la verdad o crees la mentira? Bueno, el que cree la mentira es fácilmente movido por señales, prodigios y por poder. El que cree la verdad, ese no es movido y ese está salvo y ha depositado en la verdad. Ha creído la verdad y se complace y no se complace en la injusticia. Bien claro y bien explícito la sección, ¿no? Hay un hijo de perdición que viene, pero hay un orden de eventos que sucederá y al final el Señor será el que triunfa, porque llegará y destruirá al inicuo. Pero mientras tanto nosotros pudiéramos estar en una situación como los tesalonicenses, en aflicción, tribulación, y pudiéramos sentir como que como que cambiamos nuestra creencia, pudiéramos nosotros desviarnos si no estuviéramos afianzados en la verdad. Entonces la exhortación detrás de todo esto, mi hermano, es afianzarte en la verdad. Agarra la verdad, vive la verdad, enamórate de la verdad, sigue la verdad, enseña la verdad, estudia la verdad, ama la verdad. Y ahí podremos tener gran victoria nosotros. Versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hablando Pablo por los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor. Y les recuerda, ustedes, y esto lo había dicho ya anteriormente Pablo, ustedes no fueron hechos para la ira de Dios, sino fueron para la salvación. Y acá les dice, hermanos amados por el Señor. Recuerden, ustedes no son los que recibirán el juicio, ustedes son los que reciben el amor del Señor. De que Dios os ha escogido desde el principio. Recuerden, mis hermanos, que esta es una elección de parte de Dios.
Ustedes han sido escogidos. ¿Desde cuándo? ¿Desde que se comenzaron a portar bien? ¿Desde cuándo fueron escogidos? ¿Desde que comenzaron a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? No, fueron escogidos desde el principio. O sea, ni aún habíamos hecho bien ni mal, ni habíamos nacido cuando fuimos elegidos. No es en cuanto a lo que nosotros hacemos o no hacemos la salvación. La salvación no depende de que tú hagas o que yo haga. La salvación depende de la elección de Dios. Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. La elección, Dios nos ha elegido para ser salvos. ¿Y cómo es de que vamos a ser salvos? A través del proceso de santificación que viene por el Espíritu de Dios. Y la fe en la verdad. La fe en la verdad, la santificación, da como resultado la salvación, que dio como resultado de haber sido escogidos y elegidos de Dios. Mi hermano, más claro no lo puede decir Pablo, nos lo dejó ahí bien claro, bien claro. Versículo 15. Versículo 14, perdón. A lo cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la herramienta. ¿Ok? El Evangelio. Por eso tú y yo tenemos que ir y hacer discípulos. Por eso tú y yo tenemos que anunciar el Evangelio. Porque el Evangelio es la herramienta a través de la cual Dios llama a aquellos que ya ha escogido. Los llamó mediante el Evangelio, pero ya habían sido escogidos desde el principio. O sea que hay muchos escogidos que todavía no saben que son creyentes. Hay muchos escogidos que todavía no saben que van a pasar una eternidad con Dios. ¿Cómo se van a enterar ellos? Cuando el Evangelio llegue a ellos y sus corazones reciban ese Evangelio. ¿Y cómo sucederá eso? Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. Tú y yo debemos anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo toca ese corazón. La persona recibe ese Evangelio, lo cree ese Evangelio, inicia ahí su nueva vida con el Señor. Y entonces nos damos cuenta de que, este ya había sido escogido desde antes. Pero en el momento no lo sabemos, ¿no? Así que hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que mis hermanos, reafírmense en las verdades que ustedes han aprendido, sea que la hayan recibido por una enseñanza mía, dice Pablo, o por una de las cartas que hemos enviado. Asegúrense que las cartas que he enviado, nos dijo ya Pablo anteriormente, realmente las haya enviado yo. No, porque hay algunas ahí cartas mentirosas que enseñan herejías. Entonces Pablo dice, bueno, así que hermanos, estad firmes. Esta es una frase, una palabra que tú tienes que grabarte en el corazón, mi hermano, y en la mente. Mantente firme. Y la forma de mantenernos firmes es estudiando la palabra de Dios. Entre más leemos y aprendemos de las doctrinas que creemos, más firmes vamos a estar. Jesucristo dijo que el que hacía la casa sobre la roca es el que escuchaba su palabra y la ponía por obra. Y entonces, ¿dónde tú y yo podemos escuchar su palabra? La Biblia es su palabra. Así que la vamos a tener que leer y estudiar para poder obedecerla. Y eso es lo que nos va a ayudar a estar firmes. Así que hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Por qué? Porque algunos mentirosos, con poderes, con señales y con prodigios, decía Pablo, vienen para engañar. Así que tú afírmate. Que lo que haga el resto, los demás, ese es asunto de ellos. Pero tú afírmate. Gloria a Dios. Versículo 16 y 17 y ya terminamos esta carta, este capítulo el día de hoy. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor nos afirme o nos confirme, ¿no? Y conforte, ¿no? Conforte, confirme, que Él sea
el que nos dé la fortaleza y que Él sea el que nos afirme. ¿En qué? Que nos dé la fortaleza en los corazones, pero que nos afirme en la palabra y en toda buena palabra y obra, ¿no? Gloria a Dios. Así que detrás de todo también necesitamos el tremendo apoyo de nuestro Dios para que podamos mantenernos firmes en estas verdades que hemos creído, ¿no? ¿Para qué? Para no ser agitados, no caer en engaños, no caer en mentiras y de pronto seguir una dirección equivocada. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano. Bastante interesante lo que el día de hoy estudiamos, 17 versículos, bastante corto el capítulo, pero muy interesante. Así que vale la pena que lo repases, que te busques un comentario bíblico y puedas tú ahí investigar un poquito más, ¿no? Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el amor, la misericordia constante, Señor, que hasta el día de hoy, en fidelidad, tú nos das. Padre, gracias porque no estamos solos, porque tenemos instrucción, tenemos dirección a través de tu palabra. Ayúdanos a creerla, a afirmarnos en las doctrinas, para no ser fácilmente engañados por mentirosos. Guárdanos, Señor, y guarda a cada uno de mis hermanos que están viendo a través de esta pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y no olvides que estamos aquí miércoles y viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestro servicio dominical. Así que si no te has inscrito, inscríbete al canal, dale un like, compártelo en tus redes sociales, déjale a saber a otros que aquí hay un lugar donde estamos también estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.